para que esos sectores de clase baja tengan más oportunidades de empleo. Y esto todo va en la misma línea. O sea, pero el hecho de que la economía, de que los consumidores ahora tengan un nivel de confianza más alto, esto está representando que se sienten más cómodos por los efectos del crecimiento económico. Y eso es indiscutible, o sea, la gente está sintiendo que hay una reactivación económica y que hay ahora mejor actividad económica, y lo manifiesta cuando tú le haces la pregunta a una encuesta como esta, que obviamente es una encuesta seria, que se manda a hacer por una firma que se respeta mucho en los estudios que realiza. Luis, si me permite, para mudar con lo que tú estabas mencionando, tanto lo del indicador de confianza como la relación entre empleos y productividad. O sea, tomamos, en el primer caso, tomamos el caso de las zonas francas. Si vemos el periodo 2004-2009, básicamente las zonas francas inclusive están exportando un poquito más en valor que lo que estaban exportando en el año 2004. Sin embargo, en el 2004 había 190.000 empleos en zona franca, hay 112.000 al cierre del año pasado. Entonces, hay dos formas de verlo. Uno dice, mira, caramba, se perdieron 77.000 empleos en el periodo 2004-2009 en zona franca, que es una forma de verlo y es una realidad. Pero también hay otra forma, que es, yo creo, hasta donde tú estás apuntando, y que es también una realidad que hay que entender, que la única manera para la República Dominicana de seguir siendo competitiva y de tener una justificación y de poder también ofrecer mejores niveles de vida a la gente era diversificar su producción y tener la capacidad de producir servicios de valor agregado. Eso es lo que ha pasado realmente. Claro, y yo creo que eso es positivo, porque solamente esto permite entonces tener empleos con mejor remuneración. Claro. Entonces, empleos con mejor remuneración quiere decir también gente con mayor capacidad de consumo, que a su vez se sabe que eso permite también entonces crear un círculo virtuoso a nivel de la economía, porque con este consumo que entonces va a poder seguir creciendo la actividad sí, pero lo que, por ejemplo, lo que pasó en Zona Franca justamente es un proceso que se venía a venir desde el año 2000, o sea, un proceso de diversificación de la zona franca, o sea, y de cambio, o sea, una tecnología más intensiva en capital y menos en mano de obra, porque las empresas que se están instalando en mayor medida en zona franca, pues son empresas que utilizan más capital, o sea, son empresas tecnológicas, productos médicos, farmacéuticos, joyerías, que no utilizan tanta mano de obra como la textil. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, en este periodo, yo quiero como retomar el tema del crecimiento del empleo con el crecimiento económico, es que las actividades que están creciendo en mayor medida son actividades productoras de bienes y altamente también utilizadoras o generadoras de empleo, como son la agropecuaria, la misma manufactura, la construcción y la actividad comercial, que son actividades que generan mucho empleo. Entonces, también quería decir que hay también una mejoría en la calidad del empleo en este periodo, en este crecimiento de 130.000 empleos. O sea, en esos 130.000 empleos creados en este periodo, el 78% fue empleo formal, o sea, en actividades formales. O sea, de los 130.000 empleos, unos 102.000 empleos fueron en áreas o sea, como en el sector manufacturero, en grandes empresas. Acceso a seguridad social y a otras exactamente, porque ¿cuál es el término que se utiliza a nivel internacional y que utilizamos aquí para determinar cuándo un empleo es informal? Cuando están empleados aquellas personas en empresas menores de 5 empleados. Entonces, eso en este periodo mejoró, incluso se redujo un poco lo que era la proporción de informalidad dentro del mercado laboral. O sea, que aumentamos el nivel de formalidad. Y eso es positivo porque significa que son trabajadores con acceso a seguridad social, a la parte de salud, de pensiones, y con mejores condiciones y también trabajos más permanentes, porque son más volátiles, más sostenibles en la parte informal. Yo pienso que se rebajó casi 2 puntos porcentuales. Más o menos un punto porcentual. Un punto porcentual. O sea, pasamos de 57 a 56%. A 56% el nivel de 57.2 a 56.0%. Okay. O sea, que hubo una mejoría.
puntos porcentuales. Sí, entonces eso del crecimiento económico, regularmente, o lo que más se utiliza a nivel internacional, ver el crecimiento per cápita de un país, porque eso te mide el grado de efectividad de la política económica, porque en la medida en que el per cápita crece por encima de lo que, porque el per cápita es tú descontar lo que es el crecimiento poblacional de un país, y el resto ya es una ganancia que se utiliza o que mide el grado de bienestar por encima del mínimo requerido que requiere un país. Entonces, ¿Y cómo están los datos? Entonces, por eso el gobernador, aunque habló, cerró su rueda de prensa, yo quiero aquí hablar un poco, porque vemos cómo en el periodo, en apenas 6 años, la economía de nosotros creció, incluyendo ya 2008, 2009 y 2010, que fueron un crecimiento un poco más bajo, pues la economía creció en ese periodo de 6 años unos 6.2%. Si nosotros, la población nuestra crece en 1.9%, y este es un crecimiento, y hubo una estabilidad macroeconómica, crecimiento económico relativamente elevado, y también una estabilidad relativa de la tasa de cambio, eso dio lugar a que en términos per cápita, a precios corrientes, en dólares, la economía nuestra creciera, el per cápita en términos promedio un 13.7%. Eso dio lugar a que en el periodo 2003 al 2009, más que se duplicara el PIB per cápita en dólares de República Dominicana, y eso es una demostración que se refleja en los niveles, en la reducción de los niveles de pobreza que hemos tenido a lo largo de este periodo. No, y es un indicador internacional usado para ver ese avance en el bienestar. Vamos a una pausa. Pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso con la recta final de esta agenda económica del día de hoy, y nos sigue acompañando Olga Díaz, asesora económica del gobernador del Banco Central, ¿no? Es la gobernación del Banco Central, ¿verdad? Bien, Olga, vamos así con el tema del empleo, dentro de lo que han sido los comentarios alrededor de lo que es definitivamente una buena noticia, la confirmación de que el crecimiento económico que se apoyó medir en los últimos 6 meses ha tenido finalmente una traducción, una mejoría en el sector del empleo, tanto en la cantidad de empleo como también en la calidad del empleo. Hayamos visto que hubo mayor creación de empleo en el lado del sector formal que en el lado del sector informal, lo cual es una buena noticia. Vamos a ver ahora del lado de los salarios cuál es la situación que se observa, y obviamente habrá otro tema que vendría después de los salarios, que la discusión de que si se crearon empleos más en el sector público, en el privado, por el tema del calendario. Creo que es importante puntualizar sobre eso para que la gente no tenga confusión matemática. Sí. Bueno, ese tema de salario viene mayormente porque el CONEP estuvo planteando hace unas 2 semanas que aquí había que adecentar un poco lo que era el empleo, sobre todo el informal, porque hay como todos sabemos, hay una serie de personas que no tienen que tributar, no tienen que no pagan seguridad social, no tienen una serie de beneficios, pero yo estuve haciendo un análisis de los salarios pagados tanto en el sector público como en el sector privado, y pudimos darnos cuenta que a nivel del sector público, en los últimos 5 años, el sector público siempre estaba muy alejado de los salarios pagados por el sector privado en términos de lo que era el salario mínimo, para comenzar en lo que es analizando esa parte de salario mínimo.